Hola, buenas noches con todos y bienvenidos al webinar Construyendo Economías Resilientes al Déficit Fiscal, organizado en el marco del pregrado de Administración en la Universidad del Pacífico. Mi nombre es César Augusto Gambini Aquino y hoy tengo el placer de moderar este espacio de discusión con tres expertos que nos ayudarán a entender el impacto del déficit fiscal y las estrategias para reducirlo de manera sostenible. Antes de comenzar, recordemos la importancia del tema. El déficit fiscal ocurre cuando los gastos de un gobierno superan sus ingresos en un periodo determinado. Aunque muchas economías operan con cierto nivel de déficit, la gran pregunta es, ¿puede sostenerse a largo plazo sin comprometer su estabilidad de estas economías mencionadas? Para responder, contaremos con nuestros penalistas quienes abordarán el tema desde diferentes ángulos. Empecemos con nuestra gran pregunta. ¿Las economías pueden vivir con un déficit fiscal? ¿Qué opina frente a esa pregunta, amigo Renato? Gracias, César. Para responder esta pregunta, debemos analizar primero cómo los gobiernos manejan el déficit fiscal y si este es sostenible en el tiempo. Los déficits fiscales no son necesariamente malos. En muchos casos pueden ser beneficiosos si los gobiernos utilizan la deuda para financiar inversiones estratégicas en infraestructura, educación o salud. Un ejemplo positivo es el caso de Chile, que ha mantenido una regla fiscal estricta, permi- permitiéndole utilizar el endeudamiento de manera prudente para financiar proyectos clave sin comprometer su estabilidad económica. Sin embargo, el problema surge cuando el déficit es persistente y descontrolado. Un ejemplo claro es el de Venezuela, donde el alto endeudamiento, la falta de disciplina fiscal y la impresión excesiva de dinero ha llevado a una hiperinflación severa y al colapso de su economía. Cuando los inversionistas pierden la confianza dentro de un país, la tasa de interés aumenta y se vuelve mucho más difícil financiar la deuda. Entonces, la respuesta corta es sí, una economía puede vivir con un déficit fiscal, pero este debe ser sostenible y estar alineado al crecimiento económico. Interesante punto, Teddy. Has mencionado que un déficit puede ser sostenible si financia inversiones estratégicas, pero ¿cuál es el umbral de endeudamiento que se considera seguro? ¿Qué opina frente a esa pregunta, señorita Dayana? Buena pregunta, César. No hay un número exacto, pero según el Fondo Monetario Internacional, con sus siglas FMI, un nivel de deuda pública posterior al 60% del PBI en economías emergentes y el 90% en economías avanzadas empieza a generar riesgos significativos para la estabilidad económica. Un país gasta más de lo que puede pagar a futuro. La confianza de los inversionistas disminuye, lo que genera aumentos en la tasa de interés de la deuda y menor capacidad de financiamiento. Un buen ejemplo en la gestión prudente es Alemania, que ha mantenido niveles de déficit controlados y ha reducido su deuda de manera progresiva tras la crisis del 2008, permitiéndole mantener una economía fuerte. Gracias por esa precisión, señorita Dayana. Ahora que sabemos que el déficit no es malo en sí mismo, pero sí puede ser riesgoso si no se gestiona bien. eh, Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué recomendarían para reducir el déficit fiscal? ¿Qué opina frente a esta pregunta, compañero Renato? Para reducir el déficit fiscal es clave adoptar estrategias sostenibles que equilibren el gasto y los ingresos. Una medida eficaz es la modernización del sistema tributario, combatiendo la evasión fiscal con tecnología y mejores controles. Países como Estonia han implementado sistemas digitales que han reducido la evasión y aumentado la recaudación sin necesidad de subir impuestos. En cuanto a la reducción del gasto, es fundamental priorizar la eficiencia del sector público. No se trata solo de gastar, sino de reasignar recursos hacia sectores con mayor impacto. Un ejemplo exitoso es Suecia, que en los años 90 enfrentó una crisis fiscal y logró revertirla reduciendo el gasto en burocracia y enfocándose en programas con impacto económico y social tangible. Otro aspecto crucial es mejorar la transparencia y la gobernanza. Si la ciudadanía confía en que los impuestos se usan correctamente, la recaudación mejora
y se reduce la resistencia a pagar impuestos. Un caso negativo es el de Brasil, donde el mal manejo de recursos y escándalos de corrupción han generado desconfianza en las políticas fiscales. Buen punto, señorita Dayana. Eso nos lleva a una pregunta clave. Algunos economistas argumentan que reducir el déficit de golpe puede frenar el crecimiento. ¿Qué opina frente a esto? Bueno, tienes razón, César. Si un gobierno reduce el gasto de manera drástica, puede generar una recesión, ya que menos inversión pública significa menor demanda y menor crecimiento. Por eso, la reducción del déficit debe ser gradual y acompañada de reformas estructurales. Bien. Ahora para aterrizar el tema, veamos algunos ejemplos concretos. ¿Qué países han gestionado bien su déficit y cuáles han tenido problemas? ¿Qué opina frente a esto, compañero Renato? Un caso de éxito es Suecia, que tras una crisis fiscal en los años 90 implementó reformas estructurales, consolidó su sistema tributario y además estableció reglas fiscales claras que le permitieron reducir su deuda y mantener estabilidad económica. Por otro lado, tenemos el caso de Argentina, que ha enfrentado múltiples crisis debido a un gasto público insostenible y falta de disciplina fiscal, lo que ha llevado a constantes crisis de deuda y también a alta inflación. En el caso de Perú, la situación ha sido más estable en comparación con otros países de la región, pero en los últimos años el déficit fiscal ha aumentado debido al mayor gasto público durante la pandemia. Actualmente se estima en alrededor del 3%, 3,5% del PBI, lo que representa un desafío para mantener la estabilidad económica a un largo plazo. Bien. Como hemos visto, el déficit fiscal no es algo necesariamente malo, ¿verdad? Pero eh, debe ser manejado con responsabilidad. Las economías pueden sostener un déficit fiscal siempre y cuando este no sea excesivo y se tomen medidas adecuadas para controlar el gasto y aumentar los ingresos. Las recomendaciones claves son mejorar, por ejemplo, la recaudación tributaria, racionalizar el gasto público y evitar concurrir al financiamiento de la deuda de manera descontrolada, tal y como se dio en gobiernos anteriores. En este sentido, la disciplina fiscal y el fortalecimiento de las instituciones van a ser esenciales para asegurar esta estabilidad económica a largo plazo. Agradecemos a nuestros panelistas por esta discusión muy nutrida que hemos tenido el día de hoy y a todos nuestros asistentes por su participación. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias. Gracias. Muchas gracias.